Buenas noches a todas y a todos. Dan, can you hear me? Thumbs Muy up. bien. Great. Bueno, mientras estábamos en este momento de comienzo, me acordé hoy por la mañana, mi hijo se llevó al colegio una serie de macetas con semillas recién germinadas y me hizo pensar en lo necesario para que algo comience. Me hizo pensar en eso, en este encuentro, en lo que hizo falta para que aparezca este libro y lo que hace falta para que una semilla brote. A veces tarda un poco más de lo que nos imaginamos y brota cuando elige brotar. Entonces, gracias por esperar un ratito a que esto comience. Mi nombre es Martín, voy a cumplir un pequeño rol esta noche que va a ser acompañar un poco lo que va a suceder. Eh, y necesito decirlo desde ahora, porque voy a estar traduciendo también, y es algo a lo cual no me dedico, pero hace 7 años, estaba acordando, estaba cumpliendo el mismo rol en este mismo lugar, con una persona que también había escrito un libro, con lo cual siento un poco un ciclo que vuelve a pasar, así que muy contento de estar acá, muy contento de ver algunas caras conocidas y mucha gente que se acerca a este encuentro. Voy a leer algunos agradecimientos porque mi memoria a veces falla un poco, pero los quiero nombrar porque me parece importante. Y hace un ratito estaba Martín Alonso, que está ahí, yo le propuse que lo haga él, y me dijo, no, no, hacelo vos, porque yo voy a hablar más. Entonces, como tenemos un poco menos de tiempo, primero quiero agradecerle a Martín, porque creo que mucho de lo que está sucediendo esta noche tiene que ver con que él haya puesto su intención y haya conectado un montón de personas para que esto suceda. Y por otro lado, algunos otros que también me recordó que deberíamos nombrar. Por un lado, a la Asociación de Médicos Antroposóficos, a los traductores que voluntariamente se sumaron a la traducción del libro, a Martín de Gans, que en un ratito lo vamos a tener también compartiendo unas palabras, y a Cristina Martínez, que cumplieron un rol especial en terminar de darle forma al libro en su revisión, a la editorial antroposófica. Veo que algunos también pudieron afuera conocer el libro físico, que hace un par de semanas lo pudimos encontrar, a la Fundación San Rafael, a la Universidad de California, eh, y a Dan, que está acá de esta forma hoy a la noche, y que bueno, un ratito vamos a tener la oportunidad de escucharlo y charlar con él. Hay algo que es real y lo voy a decir, es que nos corrimos un ratito de la agenda y la agenda estaba bastante milimétricamente diseñada, con lo cual vamos a ver cómo sale, pero es posible que quizás nos corramos un poquito a las 9, lo aviso, por si alguien tiene algún compromiso después, si queremos cumplir con todos los espacios que habíamos pensado y honrar a todos los que vinieron también para compartir. ¿Me estoy olvidando de algo? ¿Alguien? No, estamos bien. Bueno, sé que también hay algunas personas que se conectan vía virtual, que están en diferentes provincias de la Argentina, que estaban interesadas e interesados en estar hoy a la noche acá. Así que también saber de que hay algunas personas más que las que están hoy en la sala. Y para contarles un poquito qué imaginamos que pueda suceder hoy a la noche, habrán visto que está la importancia del libro y quizás tener la oportunidad de escuchar a Dan McCann, el autor de Ecoalquimia, contarnos un poco acerca de la investigación que él hizo y a los hallazgos a los que él llegó con sus preguntas, con su búsqueda. Vamos a tener la oportunidad también de escuchar un panel de diferentes actores que están hoy en la Argentina trabajando, muy vinculados a la agricultura biodinámica y a diferentes aspectos que hacen, a temas que se nombran en el libro, y vamos a escuchar un poco también de las voces de ellos. Y en el medio lo vamos a escuchar a Martín de Gans, que nos va a traer también, estuvimos hablando ayer un ratito con él, acerca de la posibilidad de entender también desde una mirada espiritual qué es lo que se está planteando y cómo eso conecta con lo que está sucediendo hoy en terreno en la Argentina. Ese va a ser un poco el viaje de hoy. Había tiempos milimétricos, como les dije, vamos a ir surfeando e intentando
llevar los tiempos como para que podamos cumplir con todo. Pero bueno, lo que nos trae al principio es escuchar un poco a Dan. Yo voy a cumplir el rol de traducir, con lo cual él va a ir hablando, yo voy a ir traduciendo en simultáneo. Y lo que tal vez nos da la oportunidad después de escuchar un ratito de hacer alguna pregunta, si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta y aprovechar el momento. Pero simplemente decir que Dan McCannon, él es parte de la Ralph Waldo Emerson University y además de la Harvard, perdón, voy a decirlo bien, porque de la Harvard Divinity School, en donde él se dedica a estudiar a religiones, principalmente vinculadas a lo que tiene que ver con el activismo ambiental y los movimientos sociales y a las comunidades intencionadas. Con lo cual, quiero darle la bienvenida a Dan. Él por ahora no está entendiendo lo que estamos diciendo, así que en cuanto yo me ponga a hablar en inglés, seguramente nos va a empezar a entender. Hi Dan, can you hear us? Wait a second. Yes, I can. Great. Buenas noches, Dan. How are you? Muy bien. Qué bueno. So, we just did a short introduction. Hicimos una pequeña introducción y so we say welcome to this evening, and I want to open the space for you with a question. Bienvenido y gracias por estar esta noche, y quiero abrir el espacio para vos con una pregunta. And the question is, how was this journey of the book? How was this journey of your questions? And what kind of pearls did this journey brought you during the writing of the book and your investigation? Entonces, ¿cómo fue este viaje de descubrimiento a través de la escritura del libro? ¿Y cuáles fueron esas perlas que aparecieron en ese camino? Thank you very much. Before I begin answering the question, I'd like to say thank you to Martin Alonso for having the vision to translate this book into Spanish. Really, the biggest purpose of the book is to foster partnership between people inspired by anthroposophy and other people who love the environment. And that partnership is only possible if the message is available in as many languages as we can make it available. Bien, antes de comenzar quiero darle las gracias a Martín Alonso por haber tomado la iniciativa de traducir el libro, y gracias por acercarse esta noche, y decir de que la propuesta central del libro es fomentar y buscar la colaboración y el relacionamiento entre personas y organizaciones que se inspiran en la antroposofía y que buscan profundizar en el desarrollo de la práctica de la agricultura. And thank you to you, Martin. I know that doing translation in this format is very challenging, and I really appreciate your commitment to making this event as inclusive as we can. Y gracias, Martín, por tomar la responsabilidad de traducir. Sé que es algo desafiante hacerlo de esta manera, y agradecer también la posibilidad de que este evento sea lo más inclusivo posible. You asked me to describe the discovery process that led me to write the book, and it began with some experiences that are probably similar to experiences that many of you have had. As a young adult, interested in environmentalism, interested in healthy food and agriculture that cares for the planet, I repeatedly encountered initiatives inspired by anthroposophy, and at first I wasn't quite sure what I was encountering. I signed up for a share in a community farm when I was a graduate student in Chicago, and was very intrigued to read the newsletter and begin to experience some of the principles of biodynamics. Dan? Yes. Just a thing, we will need to make shorter paragraphs for this. Okay, very good. Vamos a necesitar párrafos más cortos. Pero, sorry, I can translate the first part because I was very
there. Entonces, lo que puedo decir es que inicialmente las cosas que me empezaron a inspirar en este viaje fueron ciertas inquietudes vinculadas al ambientalismo y sobre todo ir a buscar iniciativas en las cuales él rápidamente identificó que muchas de ellas estaban inspiradas por la antroposofía y eso empezó a abrirle un espacio. And so I encountered a community farm in Chicago, Angelic Organics, and began reading their newsletter, and that was my first introduction to the principles of biodynamics. Entonces, en una granja cerca de Chicago, descubrí el primer emprendimiento, el primer proyecto en donde tomé contacto con la producción orgánica y empecé a leer los artículos que ellos escribían, en donde tomé contacto por primera vez con los principios biodinámicos. A few years later, I was beginning my teaching career at a college in Minnesota, and I learned about an intentional community close to my college, Camp Hill Village, Minnesota. Y luego de eso, tomé contacto con una comunidad intencionada cerca de Minnesota, la comunidad Camp Hill de Minnesota. And Camp Hill, as many of you know, is an international network of communities supporting people with intellectual disabilities, but also very engaged in biodynamic agriculture. Y tal vez para quienes no saben, el movimiento Camp Hill lo que busca es desarrollar comunidades intencionadas en las cuales personas con diferentes discapacidades puedan desarrollarse y que principalmente están apalancadas también en la agricultura biodinámica. And as I got to know the Camp Hillers, I was very impressed with the way they cared for their land, the way they talked about how they were partners with their cattle in creating healthy grass on their land, and with the love that they expressed to the whole environment that they were asked to care for. Una de las cosas que inicialmente me llamaron la atención es la manera en cómo las personas que vivían en ese Camp Hill se relacionaban con la tierra, con el lugar, con el espacio y el amor que ponían en el cuidado de la tierra y en el cuidado de los animales y en el desarrollar pasturas saludables. At the same time, I was puzzled. When I was a grad student, I had a professor of environmentalism who taught us that if you want to care for this earth, it's important to believe that this is the only earth that we have. She believed that any kind of otherworldly spirituality would prevent us from being good stewards of planet Earth. Una de las cosas que también me influyeron fue una profesora que tuve en ambientalismo y que ella, una de las primeras cosas que nos dijo fue de que solamente podemos cuidar la tierra si realmente la amamos y que él es el único lugar en donde nos vamos a poder desarrollar. Entonces, para poder transformarnos en cuidadores de esta tierra, es algo que debemos aceptar. So I was very puzzled to learn that one of the books by Rudolf Steiner that Camp Hillers were reading was called How to Know Higher Worlds. That clearly for them, it was possible to have a cosmic spirituality and also to be very down to earth in caring for the land. Y una de las cosas que también vi es que rápidamente vi que en las comunidades se leía libros de Rudolf Steiner en los cuales yo pude identificar que era posible tener una mirada espiritual al mismo tiempo que una mirada concreta y de actuación en la materia. Eco-alchemy is the result of 20 years of study trying to understand this thing that had puzzled me at that time. And go ahead. Ecoalquimia entonces es un libro, es un libro que resume 20 años de investigación de todos estos elementos con los cuales me fui encontrando a lo largo de ese camino.
the goal of the book is to help people like the person I was 20 years ago, environmentalists who encounter anthroposophical initiatives, get curious, want to know more, and want to become deeper partners. Y creo que la invitación para los lectores de este libro es personas que tengan curiosidad por conocer iniciativas vinculadas a la antroposofía y que eso permita profundizar y encontrar sus propios caminos. It is also an invitation to anthroposophists and other people involved in anthroposophical initiatives to become better partners with other environmentalists, perhaps with people who are part of Via Campesina, the global peasant movement, encouraging small communities, indigenous communities, to engage in sustainable agriculture. Y otra invitación es a personas vinculadas al movimiento antroposófico a acercarse a un entendimiento mayor y de la importancia de la vinculación de las iniciativas vinculadas a la antroposofía con otros movimientos ecologistas que puedan ser vinculados a los movimientos de campesinos y otras iniciativas que promueven la agricultura sustentable. You also asked me to talk about the pearls of wisdom that I gained during this research. And I will tell you about the 4 gifts of anthroposophical environmentalism that I describe in the last chapter of the book. También me preguntaste acerca de las perlas o de los aprendizajes de este camino y voy a nombrar 4 que están presentes en el último capítulo del libro. The first gift is what I call cosmic holism. All environmentalists are holistic in that we want to see how different species, different creatures work together for mutual benefit. But go ahead. El primer aprendizaje o la primer perla tiene que ver con el holismo cósmico y tiene que ver con que las iniciativas ambientalistas entienden la importancia de la interrelación de todas las especies que conviven en la Tierra. Anthroposophists take this holism one step further. They're concerned not only with the interconnection of all things here on Earth, but also the way that earthly realities are connected to spiritual and cosmic realities. Y para quienes están vinculados a la antroposofía, esto va un paso más allá, que no es solamente las interrelaciones entre los seres que habitan en la Tierra, sino también de otros mundos, de otros niveles espirituales que también están presentes. Not every environmentalist believes in the spiritual realities that anthroposophists are concerned with, but all environmentalists can learn from the ways that cosmic holism stretches our imagination to consider that there might be connections we hadn't thought of before. Entonces, no todos los ambientalistas tienen en cuenta o creen que esto es así, pero sorry, can you go again, the last part? Not all environmentalists are agree. Can learn from the way anthroposophy stretches our imagination. Eso, pero sí todas las personas vinculadas al ambientalismo pueden aprender de la antroposofía esa mirada respecto al holismo cósmico y la vinculación con la actividad. So, for example, biodynamic farmers are usually the most creative farmers in thinking about ways to honor the relationship between a mother cow and her calf, which is something that you can appreciate even if you don't fully embrace the spiritual underpinnings of that. Entonces, una persona vinculada a la agricultura biodinámica va a honrar la relación entre una vaca madre y su ternero, y es algo que uno puede apreciar más allá de esa cuestión particular de estar vinculado a la biodinámica.
Another gift I talk about is social homeopathy. The idea that even a very small initiative, like a tiny farm that only serves a few families, can have a big impact as its spiritual vision spreads beyond itself. El segundo, la segunda perla es algo que yo llamo homeopatía social y tiene que ver con que una iniciativa, por más pequeña que sea y que genera un impacto en la comunidad en la que habita, no es consciente de la capacidad de irradiar que puede llegar a tener esa iniciativa. A third gift is what I call appropriate anthropocentrism. One of the things that environmentalists are sometimes confused by in anthroposophy is the strong emphasis on the uniqueness of the human. Many other environmentalists believe that all animals are equal and don't make a distinction between humans and other animals. Entonces, el tercer regalo es algo que yo llamo antropocentrismo adecuado y tiene que ver con la diferencia entre ciertos ambientalistas que consideran que todas las especies son iguales y resaltar el énfasis, y por otro lado resaltar el énfasis del ser humano en esa convivencia. But one of the dangers of that environmental belief that all creatures are equal is there can be the attitude that humans are only an environmental problem. And by putting so much emphasis on the human, anthroposophists invite other environmentalists to really see the human being as able to live in harmony with other creatures. Entonces, una de las posturas del ambientalismo en donde todas las especies son iguales pone el énfasis en que el ser humano es simplemente un... Uy, no sé cuál es la palabra que usted... Uno más. Sí, uno más, un problema ambiental. Cuando la antroposofía puede ayudar a entender y a dar certeza de que el ser humano puede convivir en armonía. The final gift that I talk about in the last chapter is the idea of planetary transmutation. The very strong understanding that the whole world is part of a cosmic process of evolution that is much larger than the changes we are experiencing right now. Sorry, can you name the fourth again? Because I was... Yes, I use the phrase planetary transmutation. Sí. El cuarto tiene que ver con la transmutación planetaria y es la certeza de que el planeta está en un proceso de transformación. Many environmentalists who are concerned about climate change are very worried about the changes that are happening in the planet today, and rightly so. Those are very rapid and very mechanical changes resulting from the rapid increase in the amount of carbon. Uno de los temas por los cuales los ambientalistas están preocupados es por la velocidad de los cambios que están sucediendo, principalmente vinculados a la acumulación de carbono. But the solution to that is not a planet that never changes. It's a planet that changes in a holistic, healthy way through the mutual interaction of all the different organisms that share this planet. La solución no es un planeta que queda estático, sino un planeta que evoluciona y que permite la transformación a lo largo del tiempo, incluyendo todas las partes. For me, the anthroposophical vision of a planet that is always evolving is a more hopeful one. It allows me to hope that when we work together, we can find ways that all creatures can grow and change together. Y para mí lo que sostiene y lo que me da lo que me sostiene en ese camino es la fe de que es posible realizar eso y transformar todos juntos de la misma manera. I'm conscious that we are
using up time. Should we switch to questions from the audience now, or did you have a further question? Ok, sí, estamos en el tiempo en donde quizás podemos abrir alguna pregunta. Si alguien del público tiene ganas de hacer alguna pregunta, sería el momento. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, Dan. So the question is, did you had any kind of a spiritual path before you went into this process, into this journey, or was it a kind of a discovery that you did through or while you were going through this whole journey with the book? Yes, I did have a spiritual path. My own spiritual path has definitely changed as a result of my encounters with anthroposophy, even though I didn't become an anthroposophist as a result. Que sí, tenía un camino espiritual, pero cambió radicalmente a partir de este proceso. Y a partir de eso, sorry, the last part, you did. My spirituality has changed because of my encounter with anthroposophy, even though I didn't become an anthroposophist. Aún así, no me convertí en un antropósofo, digamos. When I began, I was a liberation theology-minded Christian. Now I am a Unitarian Universalist, which is a religious movement in the United States that allows people to draw from many different spiritual paths simultaneously. Soy parte de un movimiento cristiano en Estados Unidos y no sé la traducción exacta, pero más liberal sorry, liberal? What's the... Liberationist, like liberation theology? Yes. No, sorry, you are part of the universalism? The tradition I'm part of now is called Unitarian Universalism. Universalismo unitario, es un movimiento en Estados Unidos. Yes. Which is a tradition that allows people to draw from many different spiritual traditions. So in my congregation, there are some people following a Christian path, some people following a Buddhist path, some people following an atheist path, but we're able to create spiritual community together. Y es un movimiento que permite que las personas tomen de diferentes movimientos y religiones del budismo, incluso ateos, que puedan convivir en una misma comunidad espiritual. And that was appealing to me in part because I was learning so much from my encounters with anthroposophy at the same time as I was learning from other traditions in other contexts. Y eso fue posible para mí por mi encuentro con la antroposofía y las diferentes iniciativas y también por otras experiencias que tuve. Sí. Regarding anthroposophy and what will you define regarding other science? Because you're saying you are not only into anthroposophy. So when you're speaking about the relation of the world or the planets, what is it that we're going to find here? Wait, were you able to listen? There was a question in English directly. I was not able to hear it, no. ¿Querés decirla en español y yo le traduzco? Porque Dale. si no vamos a tener que traducir doble. Preguntabas. Un montón de fuentes qué parte de la evolución, de la planetaria, y qué parte vamos a encontrar antroposófico y qué vamos a encontrar no antroposófico, como para saber si uno está... Okay, ahí va. I haven't read the book yet, but you mentioned that we will find in the book things related to anthroposophy and things that are not especially related to anthroposophy. So I want to know more. ¿Está bien? ¿Así? I want to know more. What can we find in the book around anthroposophy and what can we find around other things that might be interesting?
Yes, the entire book is about anthroposophy. El libro entero es sobre antroposofía, But it is written expecting an audience that includes people who are deeply committed to environmentalism, but not familiar with anthroposophy. y está pensado para que personas que estén profundamente interesadas en el ambientalismo puedan leer el libro, pero no necesariamente tengan un contacto con la antroposofía. Part of what I try to do in the book is to show that every part of the environmental movement, not only agriculture, but lots of different forms of environmentalism, have been touched by anthroposophy. Y una de las cosas que quiero mostrar en el libro, y es algo que he descubierto, que muchas de las iniciativas y corrientes que he descubierto en el ambientalismo han sido tocadas por la antroposofía. In the early chapters, I trace the history of the biodynamic movement and explore some of the ways that other forms of organic agriculture took inspiration from biodynamics. Y en los primeros capítulos del libro yo hago una reconstrucción biográfica de la agricultura biodinámica y cómo ha influenciado otros movimientos como la agricultura orgánica. A later chapter talks about more recent forms of partnership in the agricultural sphere, such as community-supported agriculture and the way biodynamic farmers encouraged other farmers to embrace that idea. Y en otros capítulos más adelante hago menciones más recientes a proyectos más recientes en donde la agricultura biodinámica ha estado influenciando otras iniciativas como por ejemplo the community, sorry, you named Yes, I'm not sure what No. what names are used for it in You gave an standard. example. You gave an example of one kind of movement that are influenced by biodynamics. Yeah, so in the United States, community-supported agriculture refers to a farm that invites its customers to be partners in the life of the farm, making a payment in advance to receive a weekly share of the farm's produce. Lo que está estoy nombrando la agricultura apoyada en la comunidad, que es algo que en un ratito vamos a también tener la oportunidad de escuchar, que tiene que ver con iniciativas en donde la granja en particular se vincula a la comunidad de una manera en donde se construye un apoyo mutuo. Y ese es uno de los ejemplos en los cuales que nombraba antes, en donde la agricultura biodinámica ha estado influenciando otras iniciativas, otras corrientes. The first farms that used that method in the United States were all part of the biodynamic movement. Las primeras que han estado haciendo esto en Estados Unidos fueron todas parte del movimiento biodinámico. They were very generous in sharing their vision with other farmers. And today, most farms in the United States that use this method are not biodynamic. Entonces, al inicio, la mayoría de las granjas que comenzaron con esto eran biodinámicas y hoy en día ellos han influenciado un gran número de iniciativas y hoy son más las iniciativas que no son biodinámicas que practican esta forma particular de vincularse con la comunidad. Another example of the kind of partnership that I celebrate in the book is anthroposophical banking and other financial organizations that provide funding for anthroposophical initiatives, but also for other environmental enterprises. Otra cosa que nombro en el libro tiene que ver con el financiamiento y iniciativas financieras vinculadas a la antroposofía que han encontrado formas particulares de financiar proyectos de este tipo. The book also has a chapter specifically about Camp Hill because I think Camp Hill is a very good example of how an initiative that is focused on one thing, disability, also provides a really helpful model of caring for the earth.
Y en otro capítulo hago mención a los Camhill y lo que busco mostrar es que además de ser una iniciativa que tiene, además de un único impacto que es el cuidado de ciertas, perdón, se me fue la palabra. Discapacidades, perdón, gracias. De ciertas discapacidades, además hay una oportunidad de aprender acerca del cuidado de la tierra. The last two chapters of the book reflect on some of the reasons that some environmentalists might be uncomfortable with anthroposophy, and some of the things that I hope that all environmentalists can learn from a dialogue with anthroposophy. Y en los últimos capítulos hago mención de aquellos elementos con los cuales ambientalistas no vinculados con la antroposofía puedan tener opiniones diferentes, y también la oportunidad de generar conversaciones para poder integrar esas miradas. Thank Do you. we have time for another question, or should we move to the panel? I think we are going to move on, and Wonderful. perhaps if you stay with us, perhaps in the end we might have another little space. We see. Muchas gracias. Thank you very much, Dan. Bueno, necesito ver el tiempo para tener una noción de en dónde estamos. Son las 8. Y me gustaría invitar a Martín de Gans. Creo que la mayoría los conoce, y si no lo conocen, sacerdote de la comunidad de cristianos. Y invitarte, Martín, a pasar. Ahí va. Gracias. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien? Quisiera comenzar a agradecer enormemente al hombre que estoy tapando, pero creo que no está más, que escribió este libro, porque realmente este libro es de un interés muy grande y tiene una particularidad que yo no he encontrado en otro libro. Es decir, es muy ameno, es agradable de leer, pero a la vez es de una profundidad inusual. Tal vez es porque él no es antropósofo, como aclaró, la conoce muy bien, pero no es antropósofo, y tal vez es por esto de que tiene esta posibilidad de hablar de una forma realmente objetiva, se puede decir también científica, sobre lo que escribe, y no quiere algo. Esto es el problema de nosotros, me incluyo por completo, cuando uno habla de estos temas, que siempre, casi siempre, uno quiere algo lograr de su público. Y esto es lo que no le pasa a él. Pero a la vez trae unos temas profundamente espirituales y profundamente esotéricos. Y como es así, y yo hablo, digamos, de este libro, yo decidí en esta transición que me pidieron hacer entre los aportes específicos de 6 iniciativas, hacer una especie de transición hacia lo local. Para mí no va a ser solo lo local, sino también lo mundial, pero nuestra realidad que nos toca a todos, porque estamos ahora realmente hoy día en un mundo en donde estamos todos, digamos, en el mismo barco. Ahora, ¿cuál es el problema en el campo de la agricultura mundial? Es la falta de espiritualidad, punto. Esto lo voy a explicar, pero esto es el comienzo del pensamiento. Un solo ejemplo. Ninguna planta, desde un punto de vista espiritual, puede crecer con los elementos químicos que los seres humanos pueden administrar para que esta planta crezca. Creen los que no tienen esta espiritualidad que sí es así, pero es una grave equivocación.
Y en el mismo libro estoy refiriendo cosas que están en este libro. Por esto me ahorro cualquier tipo de fuente, porque esto también es un reino de propaganda para que compren el libro. Cómprenlo, por favor, porque vale muchísimo la pena. Y ahí él habla claramente sobre estos temas. Uno de estos temas muy central en la comprensión biodinámica, aunque no se habla demasiado sobre esto, de que en los 4 elementos conocidos en general, tierra, agua, aire y fuego, hay 4 diferentes tipos de seres de estos elementos. Sin estos seres de elementos, ninguna planta puede crecer. Esto es un conocimiento espiritual, para nada solo antroposófico. Muy conocido se hizo este conocimiento por esta iniciativa que sigue con fuerza en Escocia, que se llama Findhorn. Entonces, hoy se pretende de que el ser humano puede vivir de alimentos completamente muertos. Uno de los últimos ejemplos es la leche, entre comillas, materna, que se está vendiendo ya en Norteamérica, inspirado y pago por Bill Gates, y esta leche no tiene ni un gramo de algún elemento viviente. Es puramente químico. Y el problema para nosotros, el desafío es comprender de que cuando alguien come cosas que no tienen vitalidad o que tienen muy poca vitalidad, que para que puedan nutrirlo, él mismo necesita entregar de su vitalidad preexistente para que junto con la materia, digamos, química que recibe, pueda prolongar la vida. Pero va gastando el reservorio con el cual nació cada vez más. Y esto es algo que entonces ahora ya se está ya proponiendo para los más pequeños. Ahora, la última pregunta en nuestro tema sería, salto, ¿sí? ¿Qué es la tierra? ¿Qué es nuestra tierra? Y la tierra es, para muchas cosmovisiones de todos los tiempos, un ser viviente. Para la antroposofía es mucho más. Es un ser viviente que tiene un rol central en la evolución. Todo esto Dan lo explica en el libro. Y que en última instancia, para la comprensión antroposófica, debería de llegar a ser el gran cuerpo del ser cósmico que nosotros llamamos Cristo. Y él se refiere a gente biodinámica con la cual él habló, porque buena parte del libro son entrevistas, son relatos de entrevistas, no solamente de literatura, sino de testimonios de personas que trabajan con esos contenidos en forma concreta. Y estas personas entonces le confiesan, se puede decir, en momentos íntimos. Yo me di cuenta ahora al verlo, que él inspira mucha confianza y la gente cuenta sus intimidades. Entonces le cuentan que ellos trabajan la tierra por este motivo, porque sienten que quieren colaborar para que la tierra pueda llegar a ser el cuerpo de Cristo. Ahora, todo esto está en el libro. Tengo 4 minutos más para referirme a algo que no está en el libro, no puede estar en el libro, y esto es lo que está ocurriendo en las últimas semanas en varios países del mundo. Lo más pronunciadamente hasta ahora en Canadá, en Irlanda y en mi querido país de origen, Holanda. En estos países,
Los gobiernos son extremadamente serviles a las metas del Fondo Económico Mundial de Davos, y ellos están entonces queriendo disminuir en forma drástica todo lo que tiene que ver con el problema de cualquier tipo de gases negativos que salen del quehacer humano en la Tierra. Y una de las causantes principales de lo que está ocurriendo en el sentido más negativo ecológico es justamente desde la agricultura, tanto vegetal, yo digo, fábricas de las enormes cantidades de hectáreas de tierras, llevados adelante el trabajo con máquinas enormes, en que las personas están trabajando, pero no tienen ningún tipo de contacto con la tierra. Están, por ejemplo, en gran calor, pero tienen aire acondicionado arriba en la máquina, y ni se dan cuenta si abajo de repente hay todavía una casita de alguna persona autóctona, la máquina sigue de largo. Este tipo de agricultura muy fuerte en Argentina y en muchos otros lugares del mundo hace de la agricultura un proceso tipo industrial. Esto va a tal punto que también las guerras sirven. En esta semana se hizo una nueva ley en Ucrania, y esta ley ahora permite la venta de campo extranjeros. Hecha la ley a propósito, y ya han comprado y firmado 3 enormes empresas o, digamos, organizaciones norteamericanas: Monsanto, que también es alemán, Vanguard y BlackRock. Ellos ya son dueños de tierras muy fértiles ucranianas, que son tan grandes como toda la parte de Italia, apta para producir en la agricultura. Entonces, en el último minuto, y eso está muy bien porque, repito, por favor, lean el libro. La forma de trabajar en comunidad, o sea, la agricultura apoyada por la comunidad, de la que después Cecilia va a hablar más, de forma concreta, de Janus, esta forma tiene muchísimo más que solo esto, de fortalecer la vitalidad de los alimentos. No hay tampoco transporte lejos, sino que las personas pueden recibir alimentos llenos de vitalidad, biodinámicos o orgánicos, y que a la vez estas 100 o 200 familias alrededor de una granja pueden evitar la usurpación de sus tierras por las grandes multinacionales. Creo que la importancia de la agricultura sostenida por la comunidad va a ser vital para la sobrevivencia del ser humano en los próximos decenios, para que no nos hagamos dependientes de quienes quieren hacernos unos buenos compradores, que hagamos lo que las empresas multinacionales desean. Expreso en forma muy, muy poco extrema, aunque suena para algunos tal vez muy fuerte, podría decir esas cosas todavía en términos mucho más preocupantes. Muchas gracias. Gracias, Martín.
cuando con el otro Martín hablábamos un poco del diseño de esta noche, Martín me traía la idea de invitar a algunas personas a compartir iniciativas y compartir en lo concreto qué está sucediendo. Recién pensaba en uno de los objetivos que lo llevó a Dan a escribir este libro, que tiene que ver con vincular y con acercar y con crear redes, y esto que acabas de decir vos también, Martín, de tal vez los pasos que vienen tienen que ver mucho con encontrar la localía, ¿no? Con aquellos con quienes estamos más cerca y lo fructífero de ese vínculo. Entonces, queremos que esto suceda un poco ahora en este rato que nos queda. Vamos a invitar a algunas personas que creo que en la invitación estaban nombradas, ahora los voy a nombrar a cada uno para que se acerquen, y vamos a tener como diferentes perspectivas de algo que creo que está sucediendo, y es que está emergiendo cada vez más diferentes formas de vincularse con la tierra desde diferentes puntos de vista, porque vamos a tener un poco la mirada desde lo financiero, desde un proyecto concreto de agricultura sostenida por la comunidad, y poder ver, tal vez, si nos da un rato de tiempo al final, de ver qué emerge del público también para preguntarles a ellos sobre las cosas que están sucediendo. Entonces, voy a nombrarlos de a uno y si quieren pueden ir acercándose. Tenemos a Juan Martín Richter de la Asociación Argentina de Agricultura Biodinámica. Por favor, Juan Martín. Eva Piccolo, de la Sociedad Antroposófica. Está Cristian Plebst, de Respira Comunidad. Cecilia Ambort, y tenemos también de manera virtual desde Neuquén a Marcela, no sé si está conectada, ahora vamos a chequear eso, de Janus, Pedro Friedrich de Sistema B, y María Eugenia Fraga de la Banca Ética de Argentina. Ahí está Marcela. Hola Marcela, te estamos viendo. Hola, buenas noches. Ah, perdón, te saqué yo la silla. Mira, ya está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está Marcela. Bueno, tenemos algunas preguntas, y yo tengo un micrófono acá que lo voy a dejar, creo que vamos con Juan Martín primero. Y un poco para romper el hielo, Juan Martín, te queríamos como preguntar, desde tu mirada, desde la Asociación Argentina de Agricultura Biodinámica, ¿qué estás viendo de este contexto actual? Un poco Martín recién traía, y ¿cuál crees que puede ser en este momento el rol que está llevando adelante la asociación y los productores en la Argentina en relación a esa respuesta, ¿no? de lo que está sucediendo? Bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento acá también con mis dos colegas que son parte de la asociación. Y en el último tiempo estuvimos haciéndonos esa pregunta, pero también a nivel mundial se está haciendo esa pregunta. La Federación Biodinámica Internacional está llevando a cabo una especie de encuesta para elaborar la visión y la misión de la Asociación Biodinámica Mundial. Tuve la suerte de participar con los colegas mexicanos, con los colegas peruanos, con los argentinos, y por eso hay algo en común que creo que trasciende la agricultura biodinámica específicamente, y creo que ABDA cumple ese rol de un lugar de encuentro, sobre todo, de un lugar de encuentro entre gente que busca vincularse consigo mismo de una determinada manera, con su alimentación, con el trato con el medio ambiente, con el trato con la tierra, y creo básicamente, más allá de la difusión de técnicas particulares de agronomía o de agricultura, que también parten desde la ABDA es un lugar de encuentro para personas que están en esta búsqueda. Y si tuvieras que traernos un poco el contexto actual en la Argentina, ¿cómo estás viendo hoy, además de esto que traes de como una oportunidad del encuentro, del tránsito en el que estamos, o si pudieras hablar de dónde estamos viniendo, hacia dónde estamos yendo, ¿qué podrías traernos? Es interesante porque es de vuelta al encuentro de las personas, está presente en las principales áreas de trabajo, el área de trabajo, o áreas de actividad, no de trabajo,
Una es un sistema participativo de garantías que tiene que ver con una certificación, no desde un lugar de tercera parte tradicional, sino un sistema donde los mismos agricultores y los consumidores también garantizan la calidad de los alimentos que producen y que consumen. De vuelta a este encuentro, esto más social. Desde ya todo lo que es la formación biodinámica en muchas regiones, y cada vez más se llevan a cabo cursos, de vuelta el encuentro entre las personas. Hay un área de semillas de la cual surgió esta joven iniciativa de semillas orgánicas y biodinámicas. Si no hay un elemento que genera más encuentro que la semilla en la sociedad, ¿cuál es? Más allá de los alimentos, la semilla siempre convoca a las personas al intercambio. Y me está faltando un área: formación, semillas, SPG y difusión, por supuesto. Y toda la parte de difusión que de vuelta apela al encuentro. Gracias, Juan Martín. Tenés ahí al lado a Eva, pasamos ahí el micrófono. Hola. Hola, Eva. Y tal ¿Qué vez, tal vez preguntarte desde la sociedad antroposófica también, ¿no? ¿Qué lugar ves que está ocupando en esto que está sucediendo? Tal vez en vinculación con lo que traía Dan también, me parece interesante su mirada respecto a la vinculación con las diferentes iniciativas que están sucediendo. Y bueno, y ver también qué ves vos de ese rol que ve de la sociedad antroposófica. Bueno, no voy a repetir agradecimientos, pero realmente me siento muy agradecida al libro que Dan escribió. Y de todos los aspectos que habría para comentar, vinculados con el tema que nos convoca, quisiera leer algo porque lo quiero nombrar textual como fue escrito. Dice: si un movimiento social saludable es como un ecosistema, una red interdependiente de entidades evolucionando en una relación mutua, ¿qué límites definen el nicho ecológico de la antroposofía? ¿Son esos límites lo suficientemente duros como para preservar la singularidad de la antroposofía, pero lo suficientemente porosos como para permitir una relación genuina? Y creo que surge una necesidad hoy imperiosa de dedicar atención a nuestros cercanos, aquellas iniciativas que... ¿Y por qué es esto? Porque más allá de que nosotros podamos formar una comunidad intencionada y que sepamos cómo hacerlo, es muy difícil que podamos solos. Muy difícil. Y acá quiero mencionar un pensamiento que es un conocimiento, pero que también es un recordar, que nosotros sabemos muy bien, que es que el ser humano y la Tierra evolucionan juntos. Y dentro de poco tiempo se cumplen 100 años del curso de Coverbitz, y que somos nosotros los que estamos hoy presentes, y que nos tenemos que preguntar por qué. Y que esto merece un gran silencio introspectivo para preguntarnos, para meditarnos, para que surja una respuesta antes de poder encontrarnos y poder comenzar con iniciativas, con prácticas, que justamente creo que serán ese límite que necesitamos. Ese límite que debe ser duro para sostener nuestra singularidad, pero al mismo tiempo poroso, para que podamos vincularnos y conocernos. Gracias, muchas gracias. Al ladito tuyo está Cristian, y estoy escuchando la relación, ¿no? Vienen hablando de la importancia de la relación, por un lado entre los productores y por otro lado
no solamente la relación entre las personas que forman parte de los diferentes movimientos, sino cuán porosos estamos para construir también esa relación. Y quizás, Cristian, que formás parte de una comunidad en la Argentina, impulsor de una comunidad en la Argentina inspirada en los Camp Hill, que es algo de lo que hablaba Dan hace un ratito, que se relaciona muy particularmente de esa manera, preguntarte un poco acerca de la iniciativa y de ese espacio que están construyendo. Gracias, Martín. Sí, por un lado también resaltar la frescura del libro, ¿no? Lo que decía Martín, lo que recién mencionaban, así que de vuelta también es un libro realmente muy, muy fresco en la lectura y la visión objetiva que tiene, como decía Martín. Y no puedo dejar de admirar y ver que justamente el capítulo que él escribe es sobre Camp Hill, porque él habla de los capítulos van de semilla, de raíces, de ramas, de flores y de frutas. Y el capítulo de Camp Hill tiene que ver con la fruta, ¿no? Es como la cereza en la torta. Si uno entiende bien la manera y por qué nos relacionamos los seres humanos, o sea, qué es lo que determina que yo preste atención a una persona de determinada manera, qué intención hay en la utilidad que yo hago, construyo mis relaciones humanas o hasta un campo, es un trabajo permanente de darnos cuenta desde dónde nos estamos relacionando, ¿no? Las comunidades Camp Hill nacen en 1939, ¿no? A través de Karl Koenig, y la primera es en Escocia, y era un pediatra, Karl Koenig, que en realidad crea esta comunidad en base, no lo conoció a Steiner, pero sí a través de la antroposofía, en donde crea una comunidad, ¿no? Siempre cuando, a mí me llama la atención cuando definimos una comunidad Camp Hill hablando de que es una comunidad para personas o gente con discapacidad, en realidad es una comunidad intencional, donde nos juntamos para justamente interpelarnos y comprender qué hace que nos relacionemos entre nosotros, ¿no? Mi especialidad es la de psiquiatría y y trabajo mucho con lo que llamamos nosotros personas con tiempos, ritmos, modalidades y procesos de aprendizaje distintos, simplemente. Cuando uno, como la naturaleza, respeta los procesos y los ritmos, las cosas suceden. Y en realidad fue una llegada natural a Camp Hill. Mi hija, que va a una escuela antroposófica, tenía que bautizarse y yo le comento a Emilia, que era la persona que la guiaba a ella en su proceso, de lo que estábamos pensando y lo que naturalmente habíamos llegado, porque al tener ya 57 años, muchos de los niños que yo acompaño desde niños, vamos viendo como adultos qué están necesitando, y en realidad es más que tratamientos, es el respeto de sus tiempos, haciendo actividades con otros que tienen sentido y propósito, con respeto de sus tiempos, no la productividad, sino la calidad de la convivencia. Y eso es una comunidad. Y naturalmente así llegó, comentándolo a Emilia me dice, pero ¿sabes qué? Están estas comunidades. Esto fue en 2016, y a partir de este encuentro con Emilia empezó, ¿no? Éramos un grupo de padres, ¿no? Preocupados por sus hijos, porque realmente las comunidades Camp Hill hay ya más de 100 en el mundo, en 20 países distintos, o sea que lo bueno es que hay mucha historia ya de esto. Entonces fue empezar a comunicarse, y lo bueno con otras comunidades, porque hay mucha hermandad entre las comunidades. Y especialmente entramos en contacto con una comunidad en Estados Unidos, que es la de Copake, que empieza a funcionar como padrino, ¿no? de este emprendimiento aquí, que es Respira Comunidad, y que ya tiene un lugar, una sede en Escobar. Es un campo de unas 30 hectáreas, con distintas personas, realmente muy abierto, porque se está sumando gente de la Candelaria, gente de distintos colegios antroposóficos también, porque la idea es realmente interpelarnos y desafiarnos a que realmente sea una comunidad. Y eso depende a lo que uno se expone a hacer ese trabajo interno, desde dónde nos estamos relacionando y para qué. Entonces, creo que lo que más me da sentido es esto, que no por casualidad, recién me di cuenta hoy que él eligió que la fruta sea, porque ahí es donde no solo está el uso, entre comillas, la armonía con la tierra, está lo económico, está lo social,
está lo cultural, las celebraciones y lo político, y está este profundo trabajo de autoconocimiento, ¿no? Porque permanentemente en la relación con personas que tienen otro ritmo, como dice un padre, me decía, son mejoradores de personas, porque nos obligan a bajar o a elevarnos al ritmo, entre comillas. Si yo ya digo de ellos, ya me estoy separando de vuelta. Y es muy fino el trabajo que uno está expuesto cuando convive en las comunidades Camp Hill, porque en realidad la comunidad quizás más grande es Copake, que hay 250 personas, donde 150 personas o 100 son personas con ritmos y tiempos distintos, siendo una comunidad muy productiva, porque la idea es que sea autosustentable, que ese es el desafío, porque las tareas tienen que ser verdaderas, tienen que tener sentido y propósito. Con muy buena intención muchas veces hacemos tareas donde los niños y las personas hacemos jaleas, hacemos cuadritos que después quedan en la pared, ¿no? Y en realidad no son trabajos verdaderos, porque es lo verdadero, hombro a hombro, que le da la veracidad necesaria para que muchas personas, como dice Steiner, las primeras experiencias de Steiner son con un niño, con un joven de parálisis cerebral, en donde él se da cuenta que dando y respetando su tiempo y su proceso, entre comillas, él encuentra a la persona, encuentra el arma, que la persona está. Lo único que hacía falta era poder entender al ritmo de esa persona, no al mío, que nosotros estamos todos corriendo hacia el futuro en algún lado en búsqueda de algo, y en realidad cuando uno tiene que encontrar ese ritmo con otro, ahí suceden otras cosas. Gracias, Cristian. Gracias. Estaba pensando que hace un par de años tuve la oportunidad de ir a Janus, al lugar que ahora nos va a estar costando Cecilia y Marcela, que está desde allá. Y tengo la sensación de que a medida que voy escuchando, van como integrándose partes. Por un lado, el vínculo con la tierra, las preguntas acerca de cómo nos relacionamos, los ritmos de los tiempos. Y cuando yo la conocí a Cecilia y a Jorge allá, y me contaban del proyecto, me contaban de la historia, de dónde venían, de otras experiencias, y cómo todo eso le fue dando forma también a una búsqueda que ellos estaban teniendo de plasmar algo, que ahora Cecilia y Marcela nos van a contar un poco acerca de una comunidad que se sostiene, de una granja que se sostiene comunitariamente. Así que, Cecilia. Hola. Bueno, es mucha la emoción que siento de estar acá para poder contarles nuestro proyecto, pero yo soy una persona de la tierra, de trabajar y no de la oratoria. Entonces voy a leer todo lo que quiero contarles, por más que es algo vivido, algo que está dentro mío, he decidido esto de contárselos, pero leído. Hay un lema de Rudolf Steiner que comienza así: germinan los deseos del alma, crecen los actos de la voluntad, maduran los frutos de la vida. Estos 3 versos sintetizan lo que queremos transmitir hoy. Germinan los deseos del alma. Cuando leí este primer verso me di cuenta que mis deseos, tan fuertemente sentidos con el tiempo, habían germinado, sin ser totalmente consciente de ello. A mis 30 años yo intuía que quería lo que hoy es Janus. Por distintas razones no fue el momento. Hace 13 años comencé el camino de ser agricultora y agradecida a Abda que me formó en la agricultura biodinámica. Pude reconocer que la biodinámica era mi camino y que debía adentrarme en la antroposofía. Cuando con mi esposo ya habíamos transitado más de la mitad de nuestra vida, decidimos cambiar nuestra vida citadina por la vida rural. En diciembre del 2010 compramos una chacra abandonada junto al río Neuquén. Allí comenzó nuestra aventura que con el tiempo se llamó Janus Proyecto Rural Integrador. Construimos nuestra casa y nos fuimos a vivir a la chacra. Comencé a cultivar la tierra y en esta primera etapa nuestro proyecto era hacer agricultura familiar, poner en práctica lo aprendido, producir alimentos vitales a partir de un suelo sano y en armonía con la naturaleza,
para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Pero la biodinámica tenía otros planes para nosotros y para nuestro espacio. En el segundo verso dice, crecen los actos de la voluntad. Y la voluntad se manifiesta en el crecimiento del proyecto, donde pasa de ser familiar a ser productivo social. En el 2015, familias de la comunidad de cristianos de Plotier, conocedoras de la vitalidad de los alimentos biodinámicos, proponen hacer aportes mensuales a cambio de nuestras frutas y verduras. Y así comenzó esta forma de relacionarnos, productor y prosumidores, naciendo espontáneamente un modelo de agricultura apoyada por la comunidad. Cuando hablamos de prosumidor, nos referimos al consumidor, que adopta a un agricultor a su cotidianidad urbana. Debemos agradecer la génesis de este modelo a la relación de nuestra granja biodinámica con otras iniciativas antroposóficas locales. En este contexto, fue natural implementar la agricultura asociativa, porque ya existía una comunidad idealista y comprometida. Iniciamos las entregas semanales con 10 bolsones de frutas y verduras. Pasamos a 16 y después llegamos a 25. Cada entrega resultó tan abundante que las familias eligieron recibirlas cada 15 días. Así llegamos a 50 familias y decidimos que este era nuestro límite, para no perder contacto y confianza con cada uno de ellos. Comenzamos con verduras de estación. Al poco tiempo construimos 3 invernaderos y prolongando los periodos de cosecha y elaborando los excedentes. Incorporamos gallinas, 2 vacas, una chancha, abejas, gansos y patos. Así nuestros bolsones con verduras y frutas fueron acompañados de conservas, huevos, lácteos, miel, productos deshidratados. Las grandes pilas de compost, corazón de toda granja biodinámica, terminan un ciclo virtuoso, donde todo se transforma y la vida comienza nuevamente. Río, bosque, pastura, huerto, animales y agricultores constituimos un organismo agrícola acabado en sí mismo, donde los 4 reinos se entrelazan en armonía. Podemos decir que una granja con estas características genera en las personas un gran deseo de acercarse, visualizando un entorno que abriga la esperanza de un futuro mejor. En cuanto a lo social, nos vinculamos a una granja productora de huevos, a un horticultor cercano con quien intercambiamos verduras según la disponibilidad de cada uno, y con el tiempo comenzamos a producir nuestras propias semillas y nos asociamos a Constelación, una semillería colaborativa biodinámica. Pero dentro del espíritu de Janus también está propiciar encuentros cuando aplicamos los preparados biodinámicos, a menudo para celebrar los equinoccios y los solsticios. También recibimos escolares de la zona para participar en nuestras actividades cotidianas. A lo largo de estos años, no solo creció nuestro proyecto familiar, también crecía la agricultura biodinámica en la región. Hoy se ha conformado un grupo de 10 agricultores biodinámicos unidos en un sistema participativo de garantía. En el tercer verso dice, maduran los frutos de la vida. Me hizo acordar a lo que decía Federico. Siento que este es el futuro de Janus. Desde el 2021 nos replanteamos las relaciones humanas dentro de la organización interna de la granja. La biodinámica ejerce una gran atracción para los jóvenes, quien ven en la agricultura una parte de su vocación espiritual o ecológica. Se acercan personas con gran deseo de trabajar la tierra y de vivir juntos. El mayor desafío de la humanidad en la actualidad es trabajar en comunidad. Y es esto lo que es un camino que estamos iniciando. Y es por eso que no estoy sola hoy acá, está Marcela acompañándome, porque ya no es algo horizontal, no es algo, vertical, sino que es horizontal, somos comunidad.
Y entonces ella nos va a contar su experiencia que está en Janus desde hace unos meses. Todavía. Perdón, ahí me Ahí va. escuchan. Bueno, buenas noches. Quería contarles que desde hace unos meses la vida me regaló esta posibilidad de trabajar y de vivir en Janus. En este momento estoy en Janus. Y realmente vivir acá es descubrir desde los ritmos de la naturaleza una escuela de vida. Me motiva estar acá todo lo que tiene que ver con alimentos vitales. Yo soy licenciada en nutrición y estoy haciendo un camino en la nutrición antroposófica, o lo que ahora llaman nutrición biodinámica, y además, por sobre todas las cosas, una alimentación en bien común. Anhelo sembrar flores en Janus, que interactúen y convivan con las hortalizas, los manzanos, lugares específicos de Janus, para embellecer el lugar que ya lo es aún más, y además nutrir abejas y mariposas. Otro de mis anhelos y de mis motivaciones es poder, con los visitantes de Janus, desde las huertas, contar lo que significan estos alimentos vivos y sinceros, y además poder a través de ellos fortalecer hábitos alimentarios saludables. Me gustaría además, con educación nutricional, apoyando a la agricultura biodinámica, poder transmitir lo que significa, o la importancia que significa un consumidor como coproductor, que ahí Cecilia recién lo nombró también. Y decirles que estos alimentos nos desafían, sobre todo desafían nuestro coraje, y nos invitan a nuestra alma a seguir, para que cada vez haya más personas en el mundo que puedan tener la dicha de degustarlos. Y sobre todo, lo que me inspira es que esta vitalidad que porta espíritu en ellos convoca además amor, y nos invita a un verdadero impulso para que sigamos avanzando, cuidando el planeta y todos los seres que lo habitamos. Muchas gracias por este espacio. No sé si vos me habías preguntado acerca de los desafíos, Martín, ¿qué significa esto de llevar la agricultura? Tal vez lo que podemos hacer es terminar de escuchar el panel y podemos volver ahí, así te parece bien. Gracias, gracias Cecilia, gracias Marcela. Y estaba escuchando y vuelve a aparecer el relacionamiento, y vos dijiste, Cecilia, la importancia del trabajo comunitario o en comunidad. Y le quiero pasar la palabra a Pedro, que forma parte de un movimiento que por suerte conozco también bastante de cerca, que quizás no tiene una cercanía o no surge un impulso antroposófico, pero creo que hay ciertos elementos que viven en Sistema B y en todo lo que tiene que ver con el movimiento de las empresas B y el ecosistema en general, que resuenan con un montón de cosas que se han dicho, y que si bien no tienen un foco específico en el trabajo en la tierra, tienen muchos elementos que están ahí. Y me gustaría preguntarte, Pedro, desde tu rol como director ahí de Sistema B, ¿qué resuena de todo esto y de lo que están haciendo desde Sistema B? Y quizás contar un poquito sobre las empresas B. Bueno, muchas gracias. Yo creo que acá sí agradecemos a Martín, abarcamos a muchos de los actores que han hecho posible este evento de hoy, ¿no? A los Martín. Así que bueno, muchas gracias. Siento como que me están rociando con oro en polvo, ¿no? Es muy rico esto lo que estamos viviendo. Descubrir que las empresas, la economía en ese libro figuran bajo las flores, ¿no? Y ahí, bueno, compartirles a ustedes que, bueno, soy padre de 5 hijos, es lo que más quiero en este mundo. El problema es que estos chicos nacieron en un mundo completamente distinto al mundo en el que nací yo. En el mundo mío era infinito y no tenía ninguno de los problemas de los cuales hoy se habla. En cambio, el mundo de ellos no solo que tiene todos los problemas de los cuales hoy se habla, sino que tiene algo casi peor, que es como un mensaje apocalíptico, ¿no? Que si no hacemos algo muy rápido,
descarbonizar la atmósfera y evitar la extinción de especies, este planeta puede ser un lugar incómodo para habitar dentro de no tanto tiempo. Recordar de que esta economía, de la cual somos parte todos nosotros, yo la llamo cariñosamente la vieja economía, ¿no? Que nace hace 200, 300 años, con la impronta de querer maximizar la renta y minimizar los costos. Esa idea pareció bastante buena para algunos y otros no la pasaron tan bien. Y esa economía, podemos hoy decirlo con mucha claridad, se llevó puesta un planeta, ¿no? Y entonces estamos retados a cambiar esa economía, que crear una nueva economía. Y se me ocurren varios caminos como para hacerlo, y uno de los caminos que a mí me gusta en particular es hacernos 3 preguntas. Yo las llamo las 3 preguntas ácidas. La primera pregunta ácida tiene que ver con imaginarnos nuestro negocio crecer mucho, mucho, mucho. Y preguntarnos, ¿eso es bueno o no para el planeta y todos sus habitantes? En la segunda pregunta, dice, ¿el planeta necesita que tu empresa, emprendimiento exista? ¿O le da igual o hasta prefiere que no porque es una empresa que consume sociedad, que consume ambiente? Y la tercera pregunta, que se desprende de las 2 anteriores, es preguntarnos, ¿estoy yo en el negocio correcto de caras a la problemática planetaria? Lo más probable es que esas 3 preguntas reciban un claro no, no y no. ¿Y eso qué significa? Que me tengo que ir de ese lugar, que este lugar ya no es seguro para la empresa, para el emprendimiento, para las personas que están vinculadas a esa empresa. Y entonces nos dice, ¿y a dónde vamos? Y ahí hay puentes, por suerte. Hay puentes muy promisorios, muy lindos, que es generar una transición hacia esa nueva economía. ¿Y cómo es esa nueva economía? La podemos crearnos entre nosotros ahora, en un minuto, y que es imaginarnos un pizarrón con 4 columnas. En la primera columna podemos poner los problemas que tiene el mundo. Yo en una tarde, anotándolos, llegué a 101 problemas. En la segunda columna, es interesante, podemos poner las posibles soluciones a estos problemas. Vamos a encontrar muchas. Todos los problemas tienen alguna solución. La tercera columna, que es muy interesante, es cómo podemos convertir las soluciones a estos problemas en una empresa o un emprendimiento. Y la cuarta es cómo podemos apalancar las empresas o emprendimientos que solucionan estos problemas. Yo ahí me gusta imaginarme así la nueva economía. Por supuesto que la vieja economía hoy existe y en muchos casos no es tan fácil transformar una empresa que cotiza en bolsa, etcétera, en un organismo que de repente soluciona problemas cuando antes dirigidamente creaba problemas. Pero existen muchísimos casos, y un caso muy, muy paradigmático, que es una empresa petrolera, que hoy no las queremos más, porque emiten, porque tienen que irse. Pero si esas empresas hoy deciden transformarse en empresas de energía renovable en gran escala, a la tecnología del hidrógeno, el power to gas, gas to power, bueno, hay un montón de tecnologías limpias, el hidrógeno verde. Ahí se van de la vieja a la nueva economía, logran hacer la transición. Y a veces me pregunto, ¿qué pasa si 3 amigos se reúnen en un garage y diseñan una pastilla que está hecha con productos orgánicos sanos, que puesta en una jarra de agua reproduce una bebida gaseosa? Evitamos las botellas, el plástico que contaminan los mares, toda la logística que consume una gran cantidad de energía, y hasta podríamos tener un producto saludable en esa jarra, ¿no? Ese es el final de una gran industria de bebidas gaseosas, por ejemplo. Y tenemos muchos ejemplos, ¿no? Un pañal que tarda 400 años en descomponerse en un relleno sanitario. Si fuera de un plástico biodegradable, que hoy existen,
plásticos compostables, se termina la industria tradicional de los pañales. Bueno, estamos en un momento bisagra donde podemos decir que la vieja economía está en peligro. Porque estamos tomando conciencia de que algunos productos no debemos consumirlos más. Y entonces ese poder que tenemos nosotros de consumidor va a hacer que las industrias se tengan que transformar y se den cuenta que el lugar donde están ya no es seguro. Para no abusar del tiempo, quiero compartirles una fábula que me encanta. Y bueno, tengo la ilusión de que ustedes se van a llevar el protagonista de esta fábula en el corazón. Y la fábula dice que el bosque, la selva se estaba quemando, humo y llamas por todos lados, y los animales del bosque huían de la destrucción, de la devastación. Solo un pequeño animal no huía, sino que era un pequeño colibrí que iba a los charquitos, tomaba una gota de agua en su pico y la tiraba arriba a las llamas. Los animales del bosque que huían le decían: colibrí, perdóname, pero lo que estás haciendo no tiene ningún sentido, esa gota se evapora mucho antes de tocar una llama. Y el colibrí les responde: sí, pero el bosque y sus bellas flores son mi casa, y esto es lo que yo tengo que hacer para conservar mi casa. No fueron las gotitas de agua que tiraba el colibrí arriba de las llamas las que apagaron el fuego, fueron los dioses que se emocionaron y mandaron la lluvia. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Hace un ratito usaste una palabra, dijiste apalancar y miraste para el costado. Sí, porque bueno, es una palabra técnica también para el mundo de los negocios, que vos estabas hablando de los negocios, y María Eugenia Fraga, que forma parte de la banca ética, hace un ratito cuando llegaba hablábamos un poco de por dónde podía ir la conversación, y tengo la sensación de que hay un montón de elementos en relación a que mucho de lo que estamos hablando y de digamos, al estar insertos en una economía, vivimos participando a través de nuestra forma de consumir, de nuestra forma de ahorrar y de nuestra forma de invertir. Y entonces preguntarte un poco cómo lo estás viendo vos y desde el rol que tiene la banca ética en apoyar también especialmente a emprendimientos y a iniciativas de este tipo. Bueno, ¿qué están viendo hoy? Y tal vez también un poco qué oportunidades están viendo para el futuro, porque también sé que muchas veces están buscando iniciativas y buscando proyectos que estén necesitando apoyo desde el punto de vista de lo financiero. Así que darte un poco ahí. Bien, bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos y felicitaciones también por el libro y por la iniciativa. Respecto de, bueno, nada, también cómo se van encadenando los temas, ¿no? Y cómo nos vamos vinculando todos, porque eso se trata, ¿no? De las relaciones, del ecosistema, de conectarnos, de hacer sinergia entre todos. Un poco con esto de qué es lo que vemos desde el lado del medioambientalismo, de las finanzas, qué es lo que se viene. Y hay una palabra que es muy fuerte, que es el tema de la conciencia, ¿no? Cada vez hay más conciencia, estamos todos tomando más conciencia. Seguramente quizás para muchos de ustedes estos temas que estamos conversando los tienen incorporados o los conocen desde hace muchos años por distintos motivos o no tanto, pero en general hay una conciencia que surge también de los jóvenes. Escuchaba cuando Pedro hablaba de los chicos. Yo soy profe en la universidad, por ejemplo, y hace 10 o 15 años hablaba de orgánico, y me miraban raro, como que si no era algo transgénico no importaba, no existía, y hoy realmente hay un cambio y es todo lo contrario, ¿no? Uno habla de este tipo de producciones y ya los chicos entienden de qué se trata, ya quieren saber, quieren sumarse, y así en general es eso, está ese cambio de conciencia, de ser consumidores más conscientes en todo sentido, y obviamente eso tracciona todo, ¿no? El hecho de que uno desde el lado como el poder de consumidor que tenemos, y entonces empiezan a aparecer alternativas y ofertas de distinta índole, así como tenemos los alimentos, tenemos textiles, tenemos libros, cultura, colegios, es decir, un montón de cosas de la rama. También están las finanzas, ¿no? Y las finanzas se suman
y ustedes irán viendo que está mucho esto, ¿no? Hay muchas cosas que se van pintando de verde, de sostenible, de natural, y cada vez hay más, ¿no? Bienvenido sea también, como decía Pedro antes, ¿no? Esas conversiones y esas transiciones, y cada vez hay más. Es importante también que busquemos lo auténtico, que busquemos la transparencia, ver realmente, quizás no solo a veces quedarnos con los carteles, sino también qué es lo que hay detrás. Y bueno, y hay por suerte cada vez más iniciativas de bancas con valores. Van a tener distintos nombres, pero siempre va a estar ese, y funcionan de distinta forma o de distinta manera, con distintas estructuras, pero siempre está el compromiso de traccionar desde esto del impacto positivo, desde las relaciones, de los vínculos y de hacer puentes, ¿no? En el libro hay un capítulo que habla también de cómo surgen estos bancos, estas bancas con valores, bancas éticas y demás. Así que eso no se los voy a contar, porque como decía Martín, que se van a llevar el libro y lo van a poder ver en detalle de cómo fueron surgiendo y cuáles fueron las iniciativas. Hoy hay en todo el mundo. Hay casi 70 bancos y muchas más otras iniciativas que quizás no son banco aún, pero que están alineadas con esto, que están presentes en distintos países. Y bueno, y felizmente tenemos la Banca Ética Latinoamericana, que ya está, que llegó a nuestro territorio de la mano de Joan Melé, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Él trabajó en la banca ética en España durante muchos años, y bueno, ya hace varios años está presente, empezó a traccionar el movimiento en Latinoamérica, de la mano de mucha gente de la antroposofía, pero también sumándonos gente que no veníamos de la antroposofía, pero convencidos de que esta es una posibilidad de cambio, y que desde las finanzas también tenemos esa posibilidad de traccionar y transversalmente a todos los sectores, ¿no? Así que estamos presentes bueno, en Chile ya trabajando desde hace más de 4 años, en Argentina y Uruguay estamos formalmente constituidos ya hace 1 año trabajando, y próximamente en México y en Colombia. ¿Y qué es lo que aportamos, no? Nosotros hacemos puentes, vinculamos, hacemos nexo, hacemos fluir el dinero, ¿no? Es apalancar empresas de impacto positivo, aquellas que ya tienen la concepción y aquellos que también quieren iniciar el cambio y la transición, ¿no? Cuando hay un compromiso firme, cuando alguien viene y dice, bueno, yo no venía haciendo las cosas bien, pero soy consciente de que tengo que cambiar, quiero hacer un cambio, no puedo hacer todo el cambio junto, pero necesito que me ayuden para empezar a transitar ese camino. Entonces, cuando realmente hay un compromiso, estamos también para acompañarlos, ¿no? Dentro de los diferenciales es eso, es el nexo, es el contacto, es el acompañamiento constante, es la generación de un crédito a la medida en función de las necesidades y las características que tiene la empresa o la organización, ¿no? Bueno, también un acompañamiento de cercanía con gente que conoce el sector, ya sea la educación, el audiovisual, en mi caso como agrónoma, para los casos que vienen del rubro de la producción agropecuaria o de la industria de alimentos también, y es vincularnos, porque por un lado están los proyectos de impacto positivo, y por otra parte están los inversores conscientes, que ahí cualquiera de ustedes o quien sea puede estar participando desde ese lado, ¿no? También es formar parte desde, ya sea con proyectos, con ideas, como los proyectos que estamos escuchando, desde la biodinámica, desde lo que son empresas B, todo lo que es producción sostenible, quienes piensan soluciones a los problemas que tenemos, y también están quienes pueden acompañar a través de la banca ética de esos proyectos. Así que estamos para vincularlos, para conectarnos. Tenemos un continente rico en biodiversidad, en suelo, en agua, en cultura, en gente, y tenemos que poder sacar provecho de todo eso, crecer, vincularnos, hacer esas, como abre Dan en su libro, sumar relaciones. Y bueno, la responsabilidad es de todos nosotros, cada uno desde donde estamos seguramente tenemos una o muchas posibilidades de hacer un cambio y de empezar un cambio, así que contentos de poder estar participando y vinculándonos todos, que estamos todos conectados, así que gracias. Gracias. Quiero, antes de seguir, pedir un aplauso para todo el panel.
Y una de las cosas que estaba viviendo dentro de mí en este momento, y que creo que fue nombrado por todos, incluso por Martín antes, y Dan también algo nombró, me viene la pregunta de qué rol jugamos nosotros, ¿no? En todo esto que se está escuchando y el rol del ser humano en este momento tan particular, y la elección de ir en busca de las relaciones, que es algo que como decía, hay un trabajo que hacer ahí. Y quería aprovechar, sé que estamos en el tiempo justo, pero también dije que quizás podíamos corrernos unos minutos y quería ver si queremos aprovechar para, si hay una o dos preguntas que tal vez haya en el público, para aprovechar que el panel está acá. Creo que Dan está conectado todavía, no sé si está conectado, y aprovechar quizás si hay alguna pregunta que podamos traer y tal vez cerrar con una o dos preguntas y después ya ir camino a casa. ¿Parece? ¿Hay alguien que quiera traer alguna inquietud, una pregunta? La cuestión de los... no sé, la verdad que como no sé, la pregunta es complicada. Puedes hacer la pregunta y quizás alguien agarre el micrófono y vemos. No sé si en el libro o si como la contención de la alternativa con la idea de lo propio de cada día. ¿Quieres agarrar el micrófono? Sí, lindísima tu pregunta. Ahora no voy a responder como Sistema B, sino como Banco de Bosques. Hay un dilema que nosotros tenemos que tomar conciencia, de que el problema que tenemos es enorme, tenemos que descarbonizar la atmósfera en muy poco tiempo, y plantar árboles es un proceso hoy demasiado lento como para verlo nosotros hoy como la solución. Hay que plantarlos igual los árboles, es un acto de amor, pero para después. Para antes, lo que primero tenemos que hacer es cuidar las especies nativas, cuidar los bosques nativos, no quemarlos, no degradarlos. Entonces, esa es una de las medidas rápidas, muy baratas, que podemos hacer. Y después, por supuesto, no plantar monoclones de eucaliptus y pino pensando de que eso va a ser la solución para el cambio climático. Eso es un engaño, porque muchas veces plantamos especies exóticas sobre pastizales, humedales nativos, ricos en carbono, de biodiversidad, y los transformamos en un paisaje yermo de clones o monoclones de cero diversidad. Así que cuidar las especies nativas, que no desaparezcan, y si vamos a plantar, plantemos especies nativas. Así que buenísimo tu pregunta. No sé si alguien más quiere aprovechar eso. De las verduras que nosotros consumimos, en general, nativas de acá, hay muy pocas. Y creo que la agricultura biodinámica, uno de los aportes desde la conciencia de que la vida en la Tierra se desarrolla en un contexto entre la Tierra y el cosmos, y adentrándose en la sabiduría de estas relaciones, nos da las herramientas justamente para combinar lo nativo, respetarlo y agradecerlo con las necesidades que hoy por hoy tenemos culturales también, porque incluso las frutas tampoco, la mayoría son nativas, lo que comemos, lo que encontramos en la ensaladera o en la frutera. Y creo que desde la agricultura biodinámica, y como tal la agricultura tiene un impacto sobre el paisaje, y es fomentar esta sabiduría, teniendo presente desde ya lo nativo,
y viendo con conciencia cómo introducimos lo que no es nativo. Y creo que un punto importante también es en el momento en que nosotros culturalmente impactamos y traemos cosas que no son nativas, es buscar la comunicación con lo que Martín nombraba antes, que son los seres elementales. Pedirles permiso, pedirles aliarse con ellos, y desde ahí también buscar la sabiduría y tratar de vislumbrar el camino que ellos nos muestran y el apoyo que ellos nos dan en el cultivo del paisaje. Gracias. ¿Alguien más quiere responder esta pregunta o preguntamos vamos por otra pregunta? Por allá. Hay preguntas en el Zoom. Bien. ¿Sí? Dale. Sí. Hablaste de eucaliptus y pinos. ¿Podrías decirnos una palabrita sobre el kiri? ¿Sobre el kiri? Entiendo que el kiri también, Paulonia tomentosa se llama. Sí, es una especie exótica, se cultiva, no hace un aporte a la biodiversidad, pero yo prefiero trabajar la madera del kiri que ir hacia las nativas, que esas no deberíamos tocarlas, ¿no? Entonces es un sustituto. A lo que yo voy son las grandes extensiones de pinos y eucaliptus que se plantan para básicamente pasta celulósica. Eso significa que ese carbono que nosotros capturamos en un eucaliptus va a tener un ciclo muy corto, porque la mayor parte se transforma en lo que se llama pasta fluff, que es papel higiénico, son productos descartables que rápidamente vuelven a emitir el carbono que conservaron. Y lo que se sacrificó fue el humedal o el pastizal, que son ambientes riquísimos en carbono. Entonces, no tenemos que creer el discurso de la agroindustria o de la industria forestal, que si plantamos pinos porque capturan carbono. No es real. Tienen grandes problemas tanto en el balance de captura de carbono como en el efecto que tienen sobre la biodiversidad. Un bosque de monoclón de eucaliptus es un paisaje muerto, es un paisaje que no tiene un pájaro, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay una pregunta en el... ¿Sí? ¿Quieren leerla? O... La pregunta creo que es para la banca ética, y dice si la banca ética vincula inversores y receptores de los fondos como la agricultura biodinámica social a los productores y consumidores. Sí, la función nuestra es esa, es vincular. Recibimos proyectos de los cuales hacemos una evaluación, se hace una evaluación de impacto, que es la primera mirada que hacemos realmente, porque la cartera de la banca ética es 100% de impacto positivo, no importa el sector o el área, pero siempre se hace esa mirada de impacto. Así que, digamos, todos los proyectos de agricultura biodinámica, orgánica, y todos aquellos también, como decíamos antes, que están en esa transición, se hace esa evaluación y después los vinculamos a través de distintas herramientas con inversores conscientes. Los inversores es gente que conoce, además está esa transparencia de la conciencia de qué se está haciendo con el dinero. Es decir, el que es inversor en la banca ética va a saber qué proyecto está acompañando, quién forma parte del proyecto, va a conocer al productor que está detrás de eso, va a saber cuál es el impacto, cuáles son, no sé, los kilos o las toneladas de alimento que que se van a producir, cuánta va a ser la huella de carbono que va a estar relacionada con esa inversión, cuál va a ser el ahorro en logística, el impacto que vaya a hacer que genere esa inversión lo va a estar conociendo el inversor. Así que sí, se vincula, se conoce y hay una transparencia completa en toda la cadena. Ahí tenemos una más y ¿querés decirla desde ahí? Los desafíos.
Los tengo preparados, escritos. El primer desafío podríamos decir que es crear conciencia en los consumidores para que devengan prosumidores o coproductor. El segundo desafío es tener variedad y continuidad en los cultivos hortícolas a lo largo de todo el año y conformar el organismo agrícola. Parece sencillo, pero es algo que es un desafío. Y el tercer desafío es vivir en comunidad, contagiar y encender en las personas que se acercan a trabajar la llama que debería vivir en todo agricultor biodinámico. Así fue como un resumen. Gracias. Sí. Tengo la pregunta, si hay una pregunta para Dan, y hacemos el cierre con eso, ¿les parece bien? Y así sabemos. Sí, el tema es que vamos allá y si después hay tiempito para vos, Geo. Ok. ¿Cómo acercarlos entre... ¿Puede ser de vuelta? Dan no la recibió en inglés, tenemos que traducirla, ¿no? Uh-huh. Dan, there is a question in Spanish. I don't know if you have read it. There is a question about how do we bring together socio-environmentalism and anthroposophical initiatives and movement and Demeter and biodynamics. How do we help them to come together? Yeah, I would say one part of my answer would be simply taking a Goethean approach in the social sphere of being genuinely curious about what is happening with the other organization. So I think, precisely because there are so many deeply interwoven anthroposophical initiatives, it's really easy to live entirely within that network. But if you make a choice to go out without any particular agenda or expectation and find out what is happening with an indigenous movement or with Via Campesina or a landless worker movement, you will likely find some very strong similarities and connections. Voy a intentar decirlo todo, pero creo que retuve algunas cosas. Lo primero que dijo fue que él propondría un abordaje desde la ciencia goetheana, buscando con curiosidad mirar con ojos hacia aquello que quizás está por fuera, porque es relativamente fácil estar dentro de algo que tiene una lógica, que tiene, tiene una identidad y movernos dentro de esa identidad es relativamente sencillo. La pregunta es cómo hacemos para mirar de la misma manera hacia iniciativas y cosas que están por fuera. Y ahí él propone, bueno, que el asombro o la curiosidad puede ser un camino para eso. Me perdí lo último. Can you say the last thing again? You spoke about curiosity. You spoke about curiosity and to look outside of what has a common, like a interwoven. You spoke about the movement, the anthroposophical movement, and how to look outside. And you named some of these possible initiatives or places to look into. Yes, the specific things I named were Via Campesina, the network of small farmers. La Via Campesina, que es una red de pequeños productores agrícolas. Indigenous communities that are reviving their traditional agricultural practices. Comunidades ancestrales o comunidades indígenas que están revalorizando tradiciones ancestrales.
And the third thing I mentioned, I'm more familiar with in the Brazilian context, the landless workers movement of communities of people who have gained access to previously unused agricultural estates. I don't know if you have this in Argentina as well. Yes, we have it. Y por último, algo que yo conozco bien en Brasil que tiene que ver con el movimiento sin tierra, de aquellas personas que lograron tener acceso a la tierra y que también es una posibilidad de mirar con interés. Oh, I would mention one other movement, which is the Eco-Village movement. On the Global Eco-Village Network connects a lot of environmentally oriented intentional communities, which have much in common with Camp Hill. Y hay otro movimiento que es el movimiento internacional de las ecovillas, que también es algo donde vale la pena prestar atención a lo que está sucediendo. Thanks, Dan. Bien. ¿Querías agregar algo más? Te vi con el micrófono. Era para el panel también, no sé. Agregar. Quisiera comentar que dentro del movimiento biodinámico hemos organizado encuentros semanales vía internet con otros agricultores de otros países de Latinoamérica, donde estamos intercambiando experiencias. Cada uno puede hablar de sus dificultades, de cómo encararlas, de las particularidades no solamente territoriales, sino sobre todo culturales, que nos diferencian y que nos pueden emparentar. Es una iniciativa que espero que dé sus frutos. Gracias. Bueno, creo que estamos en tiempo. Geo, ¿sí? Vamos a tener una pregunta más. Vamos, Geo. Quería pedirles ayuda para entender un poco, hay algo que a mí me llama mucho, particularmente la atención del libro, que es esta rol de ciertos personajes que se hicieron medio de traductores de la obra de Steiner, que es el curso de agricultura biodinámica. Bueno, encuentro como una relación muy directa entre cierto poder económico y la industria dedicada más a producir dinero que a producir alimentos. Bueno, lo vinculo con esto de cómo ciertas obras de Steiner, de la antropología, que hace un poco en el curso de la economía política o no orden social. Si esto tiene algún correlato entre si existen algunas líneas de traductores que estén haciendo este trabajo de traducción de esa parte de la obra en la historia económica de Steiner y ver de qué forma podemos tratar esto con las empresas que están produciendo. ¿A mí? Perdón, no comprendo la pregunta, no comprendo si la palabra traductores la estás usando en el modo en que escribe Dan, que son los traductores del movimiento, si te estás refiriendo concretamente a los libros de Rudolf Steiner sobre economía. En la extensión de estas ideas llevadas a la práctica, plasmadas, por ahí no de forma completa como estaban planteadas Steiner, sino tomando esas partes que podían plasmar a través de los cursos, a través de la formación que hacían las universidades, de la cultura, sacarle de una parte. Bueno, yo creo que dependiendo de las etapas que se van transitando, existe esto que vos decís, efectivamente es así. Pero sí creo que esas iniciativas están, hay muchas personas trabajando de forma asociativa en este momento. Uno de los ejemplos que tenemos aquí presentes es Janus, va a haber muchos más, y creo que es un poco una necesidad del movimiento también, que se traduzcan las cosas de alguna forma o de otra. En el fondo de muchos de los puntos de vista hay visiones esotéricas de Rudolf Steiner,
pero hay otras que son disímiles. Pero si estamos hablando de lo verdadero, vamos a llegar al mismo lugar. Bueno, podemos cerrar con un aplauso no solamente para el panel, sino a todo lo que sucedió hoy. Me parece que gracias por... Y no los despedimos al Señor, que también, gracias. Sí, muteado. Dan, we are saying goodbye. Thank you very much for being here. Gracias. Thank you very much for being here and being there. Gracias por estar acá y por estar allá. Y bueno, y agradecer al panel que también... Have a very good night. Y sé que está Martín por ahí. ¿Querés pararte, Martín, así todos ven también, por favor? And I hope for more conversation in the Y, future. y el resto del equipo familiar, porque fue un proyecto familiar, que bueno, sosteniendo lo que está sucediendo, y la editorial antroposófica que también estuvo por allá acompañando. A Martín que está por acá adelante, a Martín de Gans. Y bueno, que tengan todos y todas un buen... Que Dan cierre. Dan, people are asking if you want to say the last words of goodbye. Goodbye to everyone. Thank you so much. It's so exciting that we were able to have a dialogue like this, and I hope all of you will continue to work together to build deep partnerships that allow all of us to care for the earth. Bueno, y gracias a todos por estar hoy acá y deseo que sigamos profundizando en la construcción de relaciones y de colaboraciones. We will be waiting for you in Argentina. Gracias.